que también está tratando de marcar la trazada desde afuera. Ahora lo sorprendo desde adentro y con una excelente maniobra lo supero a los dos. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Lime Rock Park en la clase de GT3 y voy a desarrollar la carrera a bordo del Aston Martin Vantage V12 GT3 del 2017, que es un coche fenomenal, sobre todo porque tiene una excelente maniobrabilidad en las curvas más difíciles. Y si ya tienes experiencia, conoces o debes conocer que el circuito de Lime Rock Park es uno de los más complicados para hacer adelantamientos sin problemas y sanciones. Entramos en el primer corte y ahí ponen a trompear a un McLaren y son varios los coches que quedan entrampados en la curva. Y con toda esa locura ascendemos rápidamente a la 11ª posición. Y ahora estoy alineado con el Audi de Streaming Moon, que también está perdiendo muchísimo rendimiento. Y cuidado con el otro Aston Martin, que regresa al asfalto de manera amenazante y casi me lo llevo de sombrero. Y también asusté yo al Audi, que se tuvo que abrir para evitar un choque. Y ahora estoy metido en la estela de Rogue Don Dada, que tiene dificultades en la salida de la chicana. Se le derrapó bastante la cola, pero logra corregir y salvarlo. Pero me frenó muchísimo el avance porque venía con buen impulso. Regresamos a la recta de las emociones para cumplir la primera vuelta y sobrevivimos, ahora metidos en la tabla media. Cuidadito con el Ferrari, que se va demasiado alto, y el Acura de en serio tiene dificultades para controlar el coche y se está yendo demasiado alto, y de hecho ya se impactó con el McLaren. Y a pesar de que pudo avanzar, lo hizo a las bravas. Ahí hay otro piloto que está levantando arena porque se sale los límites de la pista. Y voy a tratar de superar al Ferrari sin complicaciones en la entrada de la chicana, frenando mucho más tarde, y lo consigo. Ahora me estoy acercando al rebufo de GG Box 7, que también está tratando de marcar la trazada desde afuera. Ahora lo sorprendo desde adentro y con una excelente maniobra lo supero a los dos. Lástima que fue un poco engorroso. Ahí le dejé un recuerdito de la pintura, pero estoy más que contento con esa maniobra. No se lo esperaban y lo sorprendí. Ahora estamos desarrollando la tercera vuelta de las 17 y por ahora estoy metido en la 6ª plaza detrás del Lambo Trofeo de Steve del Pirate, que también está buscando cómo acercarse a la 4ª posición, al Porsche. Pero no va a ser tarea fácil porque el Lamborghini, a pesar de que es un coche fenomenal, tiene demasiado torque y se le va a complicar mucho la salida de las curvas. Ahora trato de frenar con anticipación, pero el Lambo frenó demasiado y me complica la entrada a la chicana. Me salvo de una sanción por el choque y por haber sacado los neumáticos fuera del límite de la pista. Así que seguimos batallando para ver si puedo avanzar un poco más antes de mi ingreso a los pits. Estrategia de una sola parada tentativa con el compuesto intermedio. Tengo que alargar todo lo que pueda este juego de neumáticos antes de ingresar a boxes para no complicarme la estrategia en el cierre, donde más se pierde rendimiento. Voy a llegar al límite, pero esa es la idea, para no extender las paradas. Así que vamos a ver qué sucede cuando ya me estoy acercando cada vez más al Lambo. Pero tengo que tener paciencia y esperar el momento exacto para poder adelantarle sin ningún tipo de sanción. Y lo consigo desde adentro, antes de entrar en la chicana donde no se lo esperan, con una frenada tardía. Y consigo buen balance ya metido en la 5ª plaza. Ahora regresamos a la 2ª chicana más difícil del circuito. Logro corregir, logro avanzar, mientras que observamos a la 4ª posición al Porsche de Nusach 7898, que lo penalizaron con 200 milésimas por sacar los neumáticos fuera de la pista. Y cruzamos la meta para desarrollar la 5ª vuelta de las 17, metidos en la 5ª posición. Parece un poema. Así que ahora solo tengo que preocuparme por mantener el coche traccionado con las revoluciones altas. Tengo que regular la potencia para que todo el tiempo el Aston pueda responderme en las curvas. Ahí siguen levantando arena. Me parece que la 3ª posición está muy presionado por mantener el coche en la trazada y lo veo cada vez más complicado porque le estamos descontando tiempo.
Ahora regresamos a la pequeña chicana y ya estoy casi metido en el rebufo del Porsche de Knut Sachs. Está teniendo dificultades en la salida de las curvas. Ahí se fue muy alto en la curva intermedia y casi se sale del asfalto. Así que aprovechamos nuestro impulso y aceleración para descontarle un poco más. Y ya desconté casi 900 milésimas a mi vuelta anterior. Así que vengo volando. Ahora tengo que entrar con suavidad en las curvas y a partir de este punto tengo que mantener la estabilidad y evitar los derrapes innecesarios para que el neumático me pueda soportar la estrategia. Mientras ya estoy descontándole bastante al Porsche, pero él se sigue defendiendo y aprovecha la aceleración para salir con buen impulso. Así que no será tarea fácil poder adelantarle si no comete otro error. Mientras que se le tambalea el coche, fíjate en la entrada. Siempre tiene complicaciones acá, en este sector. Así que regresamos a la recta de las emociones y aprovecho nuevamente el impulso. Ahora sí, parece que tengo oportunidad, pero parece que me estoy quedando sin espacio a pesar del rebufo, pero ahora trato de frenar lo más tarde posible. Le arrebato la parte interna de la trazada y lo logro adelantar ya sin mayor resistencia, pero ahora él trata de defender. Haciendo lo mismo que le hice en la curva anterior, pero se queda sin espacio y logro defender. Así que va a tener que conformarse por ahora con la quinta plaza porque no se lo voy a poner fácil. Y estamos por terminar la novena vuelta de las 17 y ya tengo que entrar a boxes para por fin reemplazar los neumáticos. Uy, ahí se me tambalea el coche. Ya tengo muchísimas dificultades con la tracción, así que no me queda de otra. Me salta la alarma de desgaste moderado y entro volando a los pits. ¡Qué buen trencito! Piso a fondo el acelerador. Y me mantengo en la quinta plaza. Solo perdí una posición. Así que vamos a ver qué pasa ahora cuando el compañero Yetuguete está cazando la estela del piloto que nos adelantó en la entrada y que por cierto se está arriesgando muchísimo tratando de mantener el coche o tratando de mantener esa estrategia tan larga en un circuito tan corto. Hay que ser más inteligentes, hay que planificarse mejor y de hecho hay que procurar practicar lo suficiente con el coche para tener una idea de cuánto te puede soportar el neumático en la carrera. Así que muy pronto nos vamos a meter en la estela del Aston Martin que va allí en el podio. Pero lo más probable es que también tenga que parar en esta vuelta y no, señores. Él pretende continuar, pero tenemos aquí otro piloto que está a punto de salir de los pits y con eso avanzamos a la cuarta posición, así que regresamos al sitio donde estuvimos antes de la parada. Ahora solo tengo que preocuparme por presionar, aprovechar los nuevos zapaticos y estoy tranquilo porque por más que le saque el jugo, van a poder llevarme al cierre sin problemas y sin complicaciones de adherencia. Ataca por fuera, ataca por dentro en la entrada de la chicana y lo logra adelantar el Mercedes. Uy, pero se impactan y ahora soy yo el que está en peligro. Pero logro sortearlo al Mercedes y ahora también logro adelantar al Aston Martin que ya venía con problemas. Se estaba tambaleando y solo tuve que aprovechar el espacio que me abrió. Y regresamos a la recta de las emociones ya para terminar la 11ª vuelta. Ya queda muy poco para concluir. El Aston trata de acercarse aprovechando el rebufo, pero se queda sin espacio y regresamos a la curva intermedia. Y se queda atrás y tuvo un percance y se despide de nosotros también. Y ya estamos terminando la carrera. Estoy en los últimos giros de la vuelta 17. El Aston Martin se portó de maravilla, pero el líder ya se había escapado muchísimo y trae un ritmo increíble. Solamente observa la tabla, nos sacó más de 18 segundos de ventaja. Así que era imposible poderle alcanzar, pero no podría estar más contento con esa escalada de posiciones, teniendo en cuenta que vengo desde atrás. Y después de 17 minutos 17 de contienda, escalando 15 posiciones desde la largada, con un tiempo de vuelta muy bueno, muy competitivo de 0.055.229 y dominio Vantage. El líder también estaba corriendo con el Aston Martin y observa su tiempo para que tengas una idea de cómo estaba volando TNR y Billy. Me han preguntado muchas veces que qué tipo de coches recomiendo en esta categoría que brinde estabilidad y que sea un coche competitivo.
Bueno, aquí tienes mi respuesta. El Aston Martin Vantage V12 del 2017 es lo que necesitas para conseguir buenos resultados.